Muy buenos días a todos y a todas a este encuentro, nueva mesa vocacional, ya la sexta mesa, cómo ha ido caminando, cómo hemos ido avanzando en este proceso en el cual queremos seguir creciendo en la formación de nuestro servicio en la iglesia para ayudar a que muchos más puedan tener y encontrar en nosotros una ayuda en su camino y en su proceso de discernimiento vocacional. Les cuento que estoy en este minuto en México, donde son las 6:10 de la mañana y estamos en la asamblea eclesial, en la parte final ya de la asamblea eclesial latinoamericana. Ha sido una experiencia preciosa, muy intensa. Partimos el día siempre a las 6:30 de la mañana y termina bastante tarde, pero nos ha permitido trabajar con personas de otros países. Somos 100 personas presenciales y alrededor de 1000 a través del sistema online, y hemos ido buscando maneras de vivir esta experiencia, la sinodalidad, en la lógica que nos pide el Santo Padre Francisco y al servicio de una renovación de la Iglesia, que es nuestra tarea y nuestra misión. Lo que hoy día nos convoca es justamente este encuentro, la sexta mesa vocacional, en el cual nosotros hemos invitado al Padre Llanos, que nos va, no sé si ya está aquí en medio de nosotros, que nos va a hablar sobre la ética en la animación y la formación vocacional, y que refiere justamente a aspectos de nuestro modo y nuestra manera de hacer acompañamiento vocacional que obedezcan a ciertos cánones o a ciertos criterios que nos ayuden a poder fortalecer la libertad del dirigido o del acompañado espiritual, y al mismo tiempo nosotros podamos ser más eficaces en nuestro servicio del acompañamiento. En ese sentido, esta reunión es bastante novedosa, novedosa en la temática, como nos presentará en un momento más. El Padre Llano es experto, es un sacerdote argentino, profesor de la Universidad Salesiana en Roma, es un sacerdote experto en esta materia, que ha escrito un libro recientemente y que seguramente nos va a ayudar muchísimo iluminándonos en aspectos de este tema tan relevante al momento de hacer un camino de discernimiento vocacional. La necesidad urgente de más vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y consagrada en nuestra iglesia es algo evidente. La presencia de vocaciones creo que también es algo evidente, pero no siempre logramos ayudar a esas vocaciones para que ellos puedan manifestar, expresar o evidenciar o madurar esa vocación que tienen en el corazón. De ahí que el acompañante espiritual, junto con la comunidad parroquial de movimiento, junto a la oración y otros elementos, van haciendo posible que la persona madure y pueda en esa madurez libremente dar los pasos necesarios para hacer el camino del seguimiento. Sin más, le agradezco a todos los que están aquí presentes en la plataforma Zoom, también los que nos siguen a través de redes sociales y todos los que se unirán a este espacio, que será de mucho provecho y enriquecimiento para la pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Santiago y, por supuesto, para la pastoral vocacional de tantas comunidades religiosas que hoy día se adscriben a este encuentro. Que Dios los bendiga mucho, mucho saludo al Padre Llano, por supuesto, y felicitaciones a todos los que están trabajando en la organización de esta acción, de este evento. Que Dios los bendiga. Paz y bien a todos, a los de México y a los de Chile y a los de Madagascar. A todos paz y bien. Bienvenido. Bienvenido, Sergio. Les digo que en esta mañana fresca me siento muy interesado, porque generalmente en estas reuniones vocacionales la palabra ética no suele estar muy en primer plano. Y la verdad es que me parece de una gran importancia, puesto que al hablar de lo vocacional, y sobre todo ahora
que hay tan pocos peces y tantos pescadores, a veces no solo nos rasguñamos, sino nos herimos. Y lo digo más en concreto, a veces resulta que uno está cultivando como una vocación y cree que ya la tiene ganada y aparece otro que le da el zarpazo y se la lleva. Y a veces lo hacemos, no sé si con mucha ética o con poco. Por tanto, la ética entra aquí entre ustedes, que son los encargados vocacionales, pero la ética entra también a la hora de proponer la vocación cristiana, la vocación religiosa y en concreto la vocación de cada uno, la mía de capuchino, al candidato, a los posibles candidatos. La verdad os hará libres, dice el Señor, y entonces es muy importante que nos revisemos. Sabemos que el promotor vocacional mejor es el ejemplo. Y no es tanto los folletos que sacamos, que entregamos, sino usted, la persona de usted, que es religiosa, que es religioso. Y por eso a mí me hubiera encantado el participar con ustedes de toda esta mañana. No es posible porque, como ustedes saben, yo escuché todo ese elenco que iban diciendo del profesor que van a tener y lo último que le faltó a la presentadora es decir que hace milagros. No sé si los hace, pero yo no los hago y no puedo No, padre. no puedo estar en dos sitios a la vez y por eso es que les saludo, les deseo que tengan una jornada muy fructífera y que cada uno de ustedes viva el gozo de sentirse llamado por Dios. Ahora estamos comenzando el Adviento y el Adviento es ese tiempo en que Dios irrumpe en la historia, en una historia que era como la nuestra, no era distinta, también con tensiones, con fracasos, con pecados, con esperanzas. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, solo Él lo sabía, pasó lo que pasó y lo que a nosotros nos salva y nos anima. Que tengan pues una jornada hermosa y paz y bien de nuevo a todos y cada uno de ustedes y a sus congregaciones. Darles mientras tanto que desde el 2019 hemos empezado con esta temática como pastoral vocacional sobre las mesas vocacionales, que es una instancia sobre todo para formadores, agentes en pastoral vocacional y también para tantos hermanos que se dedican al acompañamiento y a la escucha, ¿ya? En la primera mesa vocacional, cuando empezamos este desafío, se trabajó desde el área de la psicología, donde vimos los aspectos psicológicos que debía tener los candidatos y también los aspectos espirituales. Luego trabajamos en una segunda jornada vocacional donde se trabajó desde el discernimiento y la promoción vocacional, ¿no? En la tercera mesa vimos la pastoral vocacional juvenil a la luz de la Christus Vivit. Vimos distintos enfoques, ángulos. Se trabajó con una mesa de expertos en ese momento que contaron también sus testimonios, sus experiencias. La cuarta mesa vocacional fue muy interesante porque se habló sobre la pastoral querigmática y una cultura vocacional. Para una cultura vocacional, ¿cuál era nuestro desafío? ¿Cuál era nuestro primer anuncio? ¿No? Y qué es lo que cautivaba también a los jóvenes de hoy, que ciertamente no son los mismos de hace 5 o 10 años atrás. Y esto implica para nosotros, que trabajamos en este mundo juvenil, estar en una continua formación y también adaptación a esta realidad de ellos. Vimos también, y actualmente la fe como principio de discernimiento vocacional, que fue el anterior, y esa mesa estuvo a cargo de nuestro querido padre Cristóbal Fones, que con esa frescura que él tiene, ¿no? Y también con esa profunda sabiduría en el mundo juvenil, como desde la mirada de San Ignacio de Loyola, qué importante es la fe como fundamento para el discernimiento, y también entre medio nos animó a no tener miedo a usar
las plataformas digitales, para justamente evangelizar, porque en ese lugar es donde están los jóvenes, principalmente. Bueno, y hoy también se ha discernido esta mesa desde la realidad de la moral, de la ética, que es un tema también tan delicado que estamos trabajando a nivel de iglesia local, y también de toda la iglesia se está justamente trabajando. Bueno, ese ha sido el resumen que hemos vivido en este tiempo, mis queridos hermanos. Entonces, esta foto es indicativa. Es la foto que le han sacado al Papa el día en que se conoció la relación hecha por la Comisión de Francia respecto a los abusos cometidos por sacerdotes y religiosos en la nación francesa, cuando dijo que esta es la hora de la vergüenza, la hora de mi vergüenza. El Papa, dolido por todo esto, se expresaba en estos términos. Estamos en una cultura marcada por la desorientación. Hemos perdido un poco el sentido ético, la ausencia del pudor, la morbosidad con la cual se tratan algunos temas, sin filtros, la comunicación, la ideología del gender y todo esto, el desencanto por los escándalos, el erotismo manifestado en tantas formas, el hecho de ser víctimas secundarias de todo este asunto, y todo esto nos habla en realidad de una necesidad muy grande, muy fuerte, de tener animadores, formadores vocacionales formados, que estén bien estructurados, capaces de una relación de ayuda, de un cuidado de los demás sin desviaciones. La relación pastoral y la relación de ayuda debería ser una relación de cercanía y de altísima sensibilidad por el otro, que requiere, como todos sabemos, una alta calidad profesional, y cuando ésta pierde su naturaleza, que es la ayuda, el helper, lo voy a llamar así a la persona de ayuda, para no decir muchas palabras, los ingleses a veces nos ayudan a simplificar, el helper se puede convertir en un sanador herido. Y en este caso domina el transfer, la relación se miente a sí misma, se vive una regresión, a veces infantil, a un estado simbiótico con el otro, donde el contacto se vuelve narcisista y la gratificación lamentablemente sustituye a la ética. Por eso es necesario sensibilizar, adiestrarnos, tener supervisión, un estilo relacional ético que corresponda a la altura de la relación que tenemos entre manos, ¿no? En el fondo de todo esto hay la necesidad de recuperar la alianza de la ayuda, la alianza de trabajo como fundamento de la ética. Muchos hablan de pacto terapéutico, de acuerdo terapéutico. A mí personalmente me gusta mucho la idea, la palabra de alianza, que si bien es sinónimo de alguna de estas, habla mucho también de lo que Dios nos pide, establecer alianza con el pueblo, ¿no? La necesidad entonces de tener nuevos hábitos cognitivos en la relación pastoral, nuevos hábitos que nos permitan ver lo que no vemos, que nos permitan ver también el sentido y el alcance de lo que hacemos. Es decir, reconocer lo que sucede en el corazón del otro con nuestras intervenciones, con nuestra ayuda, con nuestra orientación. La vivencia de cada uno de nosotros como personas de ayuda, como helpers, es ligada fundamentalmente a la autoconciencia. El helper llega siempre en la relación hasta donde se lo permiten sus complejos, dicen algunos. El problema es que si apoyamos en nuestros complejos, podría ser que lleguemos mucho más allá de donde en realidad lo permite la ética. Hay interferencias inconscientes, reacciones a la necesidad del otro, ausencia de supervisión. En esto tenemos que hacer un mea culpa muy grande, porque muchas de las situaciones que hoy nos duelen en el alma
son fruto de falta de supervisión, de trabajar en forma muy individualista y muy cerrada, donde existe una excesiva exposición, incertidumbre, insatisfacción muchas veces en la realización personal como personas de ayuda, como orientadores, como promotores vocacionales. Muchas veces se establece una relación queriendo sanar las propias heridas. El problema es que si ya vamos heridos, muchas veces vamos a buscar sanación y no buscamos sanar. El contacto con la intimidad del otro puede debilitar la propia, y de esto es necesario tener mucha autoconciencia. Es necesario entonces prevenir todo lo que pueda ser elemento facilitador de la transgresión. La situación de ayuda se conecta mucho con nuestra sexualidad. La situación terapéutica que algunos indican en este modo, pido perdón porque a veces mi mouse está muy sensible hoy, no sé por qué. La situación terapéutica es análoga a la del diálogo vocacional. Somos seres humanos vulnerables en la relación de ayuda, con los fenómenos del transfer y controtransfer, que se relacionan con las reacciones organísmicas de quien establece una relación de ayuda en relación con el otro, que puede ser de adhesión, de amor o de odio, de reacción, de agresividad, con correspondientes formas de acting out sexuales que crean muchas veces problemáticas muy serias, ¿no? Es necesario entonces aprender a establecer confines muy claros que dependen de convicciones muy fuertes, de ejercitaciones muy claras, de competencias adquiridas y también de trabajo sobre nosotros mismos. Toda transgresión es un proceso. La transgresión no llega del hoy para mañana. La transgresión es fruto de un camino, no es un evento singular. Por eso es que se requiere la fidelidad del poco, con fines claros y permanentes, constantes, sabiendo que la pequeña transgresión de hoy puede causar la grande de mañana. La gentileza es un ámbito muy adecuado donde nosotros podemos establecer una relación muy seria de ayuda con los demás, pero también teniendo en cuenta que podemos ir más allá de estos límites. Y toda exageración en este campo la pagamos todos con malestar, con ofensa. Es más, las personas que caen en este campo muchas veces son establecidas como punto de referencia a lo que sucede en el incesto, en el estupro, porque se rompe la esfera íntima del otro y el corazón dolido y herido por este tipo de actos, donde se supera el confín de la intimidad, genera daños a veces a perpetuidad, mucho más duros que una cadena perpetua. Entonces el acto de ayuda que ofrece intimidad, calidez, tolerancia, las molestias y los abusos nos provocan confusión y desconfianza en la categoría de las personas de ayuda. Muchas veces pagamos, digamos así, justos por pecadores, no sé si tan justos, pero de todas maneras pagamos los que no hemos sido objeto de acusaciones por los que sí lo son, y en consecuencia la victimización secundaria. En la relación de ayuda, lamentablemente, puede verificarse mucho lo que es la sombra de la dependencia afectiva, la frustración, la falta de serenidad en este ámbito que genera malestar psicológico, que se acompaña luego con distorsiones relacionales, con mal de amor, con narcisismo, con amor en una sola dirección, con una relación parasitaria, con la necesidad absoluta del otro, constante del otro, una especie de adicción a la manifestación afectiva. Es también muchas veces de tener en cuenta el hecho de que se puede verificar la codependencia, la dependencia del uno y del otro. Y todo esto lleva claramente a riesgos más altos, como son los de la manipulación afectiva, emotivo-afectiva del otro, que es uno de los mayores riesgos del animador, formador vocacional, el plagiar o el sujetar al otro
a mi capricho y deseo. Formas extremas son las del vampiro afectivo o el love killer, que llega perfino a matar, a asesinar al objeto amado. Y estas formas de dependencia muchas veces son aceptadas para no sentir el abandono y para experimentar la fuerza del encanto. En todo esto, lógicamente, hay daños para quien lo realiza y para quien lo recibe, y por eso es que es necesario que todos los que podemos hacer algo por los demás, reforcemos a eventuales víctimas para que salgan de la danza de la seducción de cualquier tipo de vampiro o cualquier tipo de seductor o manipulador. Hay una psicóloga que ha estudiado cuáles son los rasgos del perfil del manipulador relacional. No se los leo a todos porque ya lo pueden ver por ustedes mismos, pero ella ha establecido a través de la investigación realizada que 14 de estos rasgos juntos, y no es muy difícil a veces llegar a tenerlos, podrían hacer ya un manipulador. Son 30 los indicados. 14 de estos podrían dar como resultado un manipulador emotivo, afectivo, sexual. Es claro que en este campo la transgresión sexual en la relación de ayuda se puede verificar, y esto supone absolutamente la necesidad de prevenir. ¿Cómo se previene? Se previene en muchas formas, con la formación humana sin lugar a dudas, pero también con estructuras éticas que ayuden a consolidar comportamientos serios, constantes y dependientes de una visión respecto a estos temas que por una buena parte de nuestro pasado no han sido tan considerados o tomados tan en serio como nos está obligando ahora la crisis actual a hacerlo. Soy consciente de estar diciendo estas cosas delante de personas que han ya reflexionado mucho sobre estos temas, y si me repito en algunas cosas, sepan perdonarme porque sé que ustedes ya han tratado muchas de estas cosas. Existe también la posibilidad no solo de la dependencia de un manipulador, sino también la dependencia de un grupo. La dependencia de un grupo. La dependencia del grupo de un sacerdote que entra en un giro de gays o algo por el estilo, ¿no? El grupo es expresión de necesidad de pertenencia. Puede crear también dependencia en el individuo, puede facilitar el abuso psicológico, el control de las emociones y de la mentalidad, o bien comportamientos sectarios. Puede manipular al individuo con exclusivismo, con clausura, con persuasión, con violencia, negando autonomía, negando libertad, haciendo que el individuo pierda su razón de ser, su individualidad. Y entonces lo que prevale no es el yo de la persona, no es lo que prevale no es la individualidad, la personalidad, sino el yo grupal. También aquí es necesario reforzar a los individuos, teniendo en cuenta la conciencia de un vínculo que se puede establecer en forma de dependencia. Para esto es necesario que la persona crezca en autoestima, en conocimiento de sí misma, en relaciones positivas, en establecimiento de condiciones de vida válidas y ricas, y también en la posibilidad de lo que ofrece el así llamado hoy Exit Counseling, que sirve justamente para desintoxicar a las personas que están en una relación tóxica que no les permite respirar, más bien las asfixia, las condena a una dependencia absoluta de los demás. Lamentablemente la relación de ayuda ha visto también comprometido mucho la relación entre sacerdotes y religiosas. En esta foto vemos la manifestación del pedido de justicia de parte de algunas personas abusadas, molestias y abusos de consagradas a manos de clérigos en diversos contextos, trata de novicias, religiosas embarazadas y abortos, dependencia económica de sacerdotes, la explotación del propio rol, la vocación inducida, llevada, obligada, condicionamientos culturales que llevan a veces a una posición inferior, la idea del sacerdote como autoridad muy grande o las religiosas
que sirven a sacerdotes corruptos como garantía contra el SIDA, y religiosas estudiantes que son explotadas por sacerdotes o seminaristas, situaciones muy tristes y dolorosas. Ya desde los años 90 se viene hablando del abuso en contexto terapéutico como un fenómeno siempre en mayor difusión. No es una cuestión entonces solamente de sacerdotes o religiosos, sino que muchas veces esto se ha manifestado también en ámbito terapéutico, en otros contextos de ayuda psicológica. El feminismo, que ha sido un gran don también en este sentido, el crecimiento de la ciencia psicológica, los movimientos sociales, los movimientos laicales también han ido denunciando relaciones sexuales ilegales entre terapeutas y pacientes, entre sacerdotes, directores y dirigidos o dirigidas. Todo esto nos lleva a considerar que la necesidad de una relación de ayuda tenga que conectarse en forma muy directa con lo que es la deontología profesional. Es un concepto poco desarrollado en el ámbito de la ética vocacional o de la relación de ayuda vocacional. La deontología tiene que ver con lo que es debido, con lo que es útil, con lo que es conveniente. Son un conjunto de normas profesionales que, por ejemplo, en ámbito de medicina, en ámbito de psicología, en ámbito de enfermería, han sido muy desarrolladas. La deontología ha formulado numerosos códigos deontológicos, código del voluntario, código del docente, código de todas las personas que tienen alguna relación de ayuda con los demás. Lamentablemente, nosotros tenemos en realidad sobre este campo pocas normas, porque el Código de Derecho Canónico expresa de verdad poca cosa en relación con esto. No sé ahora con el nuevo Código Penal que está por salir, esperemos tener elementos más concretos y útiles en este campo. Pero es necesario ciertamente pensar, y lo que yo estoy proponiéndoles ahora es simplemente un ejercicio. No estoy para nada seguro que lo que les propongo sea definitivo o tenga que serlo o pueda serlo, pero es una propuesta con la cual dialogar y a partir de la cual reflexionar. Creo que sea necesario establecer algunos criterios para construir un código deontológico para los animadores, los formadores vocacionales. Primero que todo, tener algún criterio de base. La relación que nosotros establecemos con el otro no es una relación de mayor a menor. No existe un hermano mayor que sigue un hermano menor. Por ahí alguna definición de acompañamiento habla de esto. Tenemos que tener muy, pero muy claramente que nosotros cuando estamos en relación con el otro, estamos en una relación de iguales, en una relación simétrica por dignidad personal. Lo único que puede ser asimétrico es el rol de asistencia, de ayuda, pero esta asimetría nos hace todavía mucho más responsables respecto a la relación en sí misma. Una parte de la relación está en situación de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, de dificultad e inexperiencia. La otra, es decir, nosotros, estamos dispuestos a ayudar. Se supone una parte fuerte, una parte serena, una parte experta. Entonces es importantísimo que esta parte más fuerte, esta parte que dice ser más fuerte, sepa manejar, gestionar el poder respecto de las creencias, de los valores y tener reservas, no violencia, seguir la regla de oro, no hacer a los demás lo que no quisieras que sea hecho a ti mismo, como decía Confucio, o mejor, como decía Jesús, en positivo, haz a los demás todo aquello que desees te sea hecho a ti mismo. Existen algunos elementos de jurisprudencia canónica respecto al secreto y respecto aunque a la relación establecida en ámbito de confesión o de dirección espiritual, pero son muy escasas las referencias en este campo. Y creo que esto establece una especie de vacío jurídico, por lo cual es poco fácil establecer una defensa del estatus profesional de los animadores y formadores vocacionales. Me parece que es necesario entonces tener una formación que ayude
a establecer parámetros de conciencia que genere una visión clara sobre las dicotomías de la vida, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es libre y lo que es obligación, lo que es unidad, lo que es pluralismo, lo que es solidaridad y lo que es individualismo. Y también tener en cuenta lo que son los diferentes intereses de personas o de ámbitos que son interesados en este campo de animación y formación vocacional. O sea, nuestras instituciones, nuestras congregaciones, nuestras órdenes religiosas, el sujeto con el cual tratamos, su familia, los colegas y el mismo animador formador vocacional. Está claro entonces que un código deontológico contiene principios éticos generales y normas que aseguran la interdependencia entre profesionales del sector. El código obliga a todos los profesionales que han sido formados o que han sido adherentes según una determinada configuración. Lo que yo les estoy presentando es lo que estamos pidiendo a los chicos o a los sacerdotes o los jóvenes religiosos que se preparan para ser formadores, rectores de seminarios, maestros de novicios, en nuestro Instituto de Pedagogía Vocacional. Cuando vean IPV, significa Instituto de Pedagogía Vocacional. Es el código que les estamos proponiendo. Y decimos siempre que es una investigación en curso, que no es algo totalmente definitivo. Se requieren entonces códigos que nos indiquen una visión antropológica, que nos indiquen valores y principios, y para el animador y formador vocacional estos principios dependen de la fe y dependen de la responsabilidad por el bien del destinatario y de la comunidad. Cuando decimos que nuestros principios dependen de la fe, el campo ético y deontológico en nuestra experiencia se unifican, porque yo no puedo hacer a menos de mi moral si creo. Y por lo tanto no puedo distinguir mucho lo deontológico, que en algunos casos podría ser contrario a la ética o a la moral, pero podría ser bien considerado desde el punto de vista deontológico. Por ejemplo, el médico que hace un aborto correctamente, según la normativa que se lo permite, deontológicamente actúa bien, pero éticamente no actúa bien. Y moralmente, seguramente si tiene una conciencia, él sabrá cuánto ha actuado mal. El código del animador formador vocacional entonces debe condenar cualquier forma de manipulación, cualquier falta al secreto o cualquier connivencia con el mal, y debería asegurar autenticidad y veracidad en todo caso. Las normas no son indiferentes. Yo no soy canonista, soy apenas uno que ha estudiado un poquito de filosofía y que se ha dedicado a la teología pastoral, ahora a la pastoral vocacional en concreto, a la pedagogía vocacional. Pero las normas son aquellas que están en condiciones de crear en nosotros lo que Leon Festinger ha llamado la disonancia cognitiva. Hoy por hoy hay otras teorías que han superado esta cuestión, como por ejemplo aquella que supera también esa distinción entre el yo real y el yo ideal, como es el yo responsable, ¿no? De Keating y otros que han seguido reflexionando sobre esto, y nos dan entonces como resultado la visión de una persona que pueda ser integrada en una profesionalidad a partir de un sentido de responsabilidad, una ética de la responsabilidad. Pero volviendo al tema de la disonancia cognitiva, es una especie de tensión, de desarmonía interna de nuestro sistema de ideas, creencias y emociones, cogniciones, que tenemos cuando tenemos al mismo tiempo pensamientos en conflicto, pensamientos que chocan unos con otros. Es la percepción entonces de la incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, lo cual puede impactar mucho sobre nuestras actitudes. Por eso es que la ley declarada, la norma declarada, es importante. Si hay vacío jurídico, si hay vacío legal, tenemos permisivismo asegurado en el orden de las conductas. La incongruencia o la disonancia motiva el esfuerzo para reducirla con nuevos hechos y convicciones que vayan reduciendo la tensión hasta lograr lo que en la interioridad se percibe como coherencia, porque la conciencia humana busca la coherencia. Y la incoherencia es causa de sufrimiento, de dolor, de infelicidad para el sujeto. Por lo tanto, como decía Aristóteles, la conciencia ética
es la mejor vía para la felicidad y es lo que todo hombre busca, aun cuando está equivocado a veces en sus conductas. Si no hay normas, no hay disonancia cognitiva. Por lo tanto, es necesario buscar estándares absolutos. La felicidad, decía Gandhi, se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Y mientras más pensamos, mientras más decimos, más armonía necesitamos, más integridad, más coherencia interna necesitamos. Yo creo que entonces a este punto no me cabe menos que decir que es absolutamente necesario tener como animadores y formadores vocacionales un código deontológico absolutamente claro y determinado. Es necesario tutelar el trabajo profesional en el campo vocacional en modo institucional. No podemos dejarlo librado a la responsabilidad personal porque es claro que quien debe trabajar sobre sí mismo, si no tiene estímulos, si no tiene supervisión, si no tiene acompañamiento, no podrá lograr una estabilidad de madurez y armonía en su conducta. El código tiene que contener elementos educativos, formativos, de ayuda, tiene que servir de base a la supervisión y a la evaluación. Y no puede ser que se realice una relación de ayuda sin que haya personas que velen por esto. Aquí en Italia, por ejemplo, los psicólogos que no solamente terminan 5 años de carrera, sino que luego hacen 4 años de escuela de especialización. Luego de la especialización, durante el año tienen varias citas de supervisión obligatorias para ejercer la profesión, que son certificadas por quien realiza la supervisión. Por lo tanto, esta cuestión de la supervisión sería muy necesaria y tiene que referirse necesariamente a un código deontológico. Tiene que señalar deberes y obligaciones, responsabilidades, autonomía, relación con otras profesiones, con las distintas relaciones del animador y formador vocacional. Son funciones claras del código deontológico que no resolverá nunca todos los problemas, pero son funciones claras que tienen que ver con el saber ser, con el nivel ético de la presencia, de las competencias del animador formador vocacional. Las competencias se pueden distinguir entre aquellas que son inmanentes o que son, como decir, que son personales, que son el saber ser, el saber hacer. Y hasta ahí todos llegamos porque siempre se repiten estas mismas cosas cuando se habla de competencias. Pero el animador vocacional tiene que también tener competencias que son dinámicas, que son interpersonales, que son de relación con los objetivos a cumplir, con relación con un individuo concreto, individual, y con un equipo que trabaja con él. Luego también tendrá que tener algunas que podemos llamar metacompetencias y que son ligadas a la visibilidad, a la visión, a una gran visión para saber colocar todo problema dentro de un contexto. Luego, saber hacer la cosa justa en el momento justo, lanzarse al objetivo como el avión de guerra justo, al momento justo, en el punto justo. Y por último, también tener la capacidad de conducir y de llevar adelante procesos de transformación, sabiendo que todo cambio requiere tiempo. Pero en el campo del código deontológico estamos ligados fundamentalmente a una estructura un poco ontológica, que es aquella del saber ser. Funciones claras de este código entonces van a ser el hecho de universalizar las reglas, de consolidar la confianza de la sociedad en la animación y en la formación vocacional. Si tenemos un código con el cual nos presentamos, al cual nos referimos y con el cual somos evaluados, tenemos la seguridad social de presentarnos con una conducta referente a un código que nos establece el modo de comportarnos. También esto puede ayudar, este código puede ayudar a la animación, formación vocacional a asumir su propio rol y a no dejarlo abandonado. Yo me acuerdo que en otros tiempos, unos 30 años atrás o 40 años atrás, era muy fácil hablar de la pastoral vocacional como algo de segunda clase, como algo que pertenecía a los seminarios, que pertenecía a los curas y a las monjas y no sé qué, pero que no correspondía a la pastoral. Lamentablemente, capaz que por eso estamos pagando ahora el hecho de habernos concentrado sobre una pastoral desconectada del rol vocacional de todo operador pastoral.
Y es necesario entonces que este operador pastoral tenga muy claro el código que lo rige. Y luego este código, por último, tiene también una función muy clara de convertirse en una referencia para la formación de los nuevos operadores. Después de todo esto, yo he terminado la media hora que la hermana Mónica me había regalado para ustedes. Vendría la presentación de todo lo que es el código ético deontológico del Instituto de Pedagogía Vocacional. Espero que lo hayan podido poner ya en la chat y que ustedes lo estén hojeando, lo estén mirando. Simplemente aquí digo una brevísima presentación de sus partes. Tiene 3 partes, una premisa que establece algunos criterios fundamentales. Estamos siempre hablando del código ético, deontológico que nosotros proponemos a aquellos que se especializan en pedagogía vocacional y a todos aquellos que lo quieran asumir como norma de conducta. Si ustedes lo asumen, estaremos felices de haberles podido ofrecer algo que pueda servir en el propio trabajo, en el propio campo de servicio eclesial. Una premisa, luego algunos principios éticos deontológicos generales, fundamentales, y luego una serie de normas específicas que están distribuidas según las áreas relacionales del animador formador vocacional. Voy a ir a esas áreas solamente para ilustrarlas brevísimamente, si me permite todavía la hermana Mónica robarles un minuto, para luego presentarles el trabajo de la discusión y estudio de casos. Los principios generales son 2 o 3 artículos muy simples, muy generales, pero que ya orientan un poco el sentido del código. Y luego la segunda parte es la que se refiere a las normas específicas según varias áreas relacionales del animador formador vocacional. Hablamos de áreas relacionales porque la identidad del animador formador vocacional se constituye a partir de sus relaciones. Son normas para una acción libre, consciente y responsable en relación con cada persona que es una vocación existente. A mí me gusta decir muchas veces que nosotros tendríamos que ir por la calle haciendo la genuflexión delante de cada persona que encontramos, porque cada una de ellas es una palabra divina pronunciada por Dios. Es la palabra de una vocación. La vocación es palabra. Cuando hablamos de escuchar la palabra de Dios, tenemos que escuchar a la persona. Y por lo tanto, tener en cuenta que estas relaciones, que son varias, nos ponen en contacto con personas muy concretas. En particular, un primer ámbito de relación es el otro con mayúsculas, con Dios, porque el animador vocacional no puede no tener en cuenta en su dimensión ética la relación con Dios. Como segundo, la relación con la institución. Como tercero, la relación con la autoridad. Como cuarto, la relación con los colegas, con los otros profesionales de este campo, y todos ustedes son profesionales, si no por estudio, seguramente por práctica, por experiencia, por acción, por dedicación, por comprensión de la realidad a partir de la experiencia directa. Relación consigo mismo, relación con la animación, formación vocacional como ciencia, como disciplina y como actividad, y la relación con otras profesiones y disciplinas necesarias a nuestro tipo de trabajo. Y por último, la relación con el territorio y la política. Esos son los campos de áreas relacionales en las cuales hemos distribuido una serie de códigos de normativas pertenecientes a este código código ético para el animador formador vocacional. Me quedo aquí con esta presentación, digamos así, de fundamentos y de orientación para comprender lo que ustedes podrán leer en el código que tienen entre manos. Está el código ético del Instituto de Pedagogía Vocacional, que espero ustedes hayan podido abrir y iniciar a visualizar. Luego está también una guía para el estudio de casos, y hay también un documento con algunos casos, creo que son 5, monseñor, si no me acuerdo mal, los que puse allí como, ¿sí? 5 son, ¿verdad? 5 casos distintos. Hay entonces una guía y unos casos. Tienen a mano el código ético.
En la propuesta de análisis de los casos, como decía en ese file donde están los 4 o 5 casos que habíamos propuesto, y luego una guía para el análisis ético deontológico está en la página 6, la guía. Se propone aquí un módulo para el estudio ético deontológico de los casos problemáticos en la práctica de animación formación vocacional en el campo de la pastoral vocacionalizada. La primera operación, describir el sujeto y determinar el mapa relacional del caso. El sujeto y las personas que están a su alrededor. La red relacional, ¿no? Luego, una segunda operación, identificar las responsabilidades éticas a cada uno de ellos, atribuirles, según nosotros, cuáles son sus responsabilidades. Si hay familiares, si hay comunidad, si hay formadores, si hay personas involucradas. Tercera operación, aplicar el código ético. Ustedes ya han visto que el código ético tiene principios generales y tiene luego una serie de normas según áreas relacionales. Por lo tanto, es bastante fácil poder ir a buscar cuáles son las normas que corresponden a los distintos tipos de relaciones establecidas. Y luego se podría concluir con una síntesis del caso en una forma típica, una determinación de qué tipo de caso hablamos y en términos generales, qué cosa se puede hacer para casos similares. Como ven, es bastante simple el trabajo que les propongo, pero es un modo de entrar a conocer este código y también para poder luego discutir entre nosotros. Número 1 con el primer caso, que es aspirantes encerrados y castigados. Si nos pueden decir alguien del primer grupo. A ver si... Soy la Marita Blanca. Del sujeto decíamos ahí en el grupo que era vulnerable total, pero no solamente él, sino también por parte de la familia. Tenía un aspecto muy obediente. Sin embargo, también tenía deseo de vivir, por eso se acercó a esa comunidad buscando ayuda, buscando desarrollarse, buscaba seguridad. Era inmaduro, sin entrar en el lugar justo, no encontró la ayuda necesaria. Vivía soledad, mucha soledad. Los vínculos afectivos no fueron los mejores y buscó refugio en ese lugar justamente. Eso. Muchas gracias. Y nos podemos ir al grupo número 2, formadores acogedores, demasiado acogedores. Si nos pueden, alguien del grupo 2 que pueda compartir. Claro, y explicarnos también un poquito más a aquellos que no pudimos escuchar el caso, Sí. ya para poder como entender, porque con un poquito más de... que nos cuenten un poco, porque los títulos son como fuertes, como impactantes, ya, pero y tal vez, como no los leímos... Y tal vez, hermana Mónica, alguna alusión a lo que han encontrado en el código que tenga referencia con esto. Que está en Claro, eso, hagamos como todos pueden participar, los otros compañeritos también podemos participar, sí. Enriquecer lo que dijo la primera persona. Yo creo, como del grupo 1, María Cecilia, Mario Valle, yo creo que el tiempo, claro, nos apuró y por eso la hermana, tengo que aportar en referente al código que como laica a mí me espantó todas las carencias, ¿no es cierto?, todas las faltas, las transgresiones al código que tenían los superiores. Este es un muchacho vulnerable, como dijo la hermana, un muchacho como muy abandonado de la familia, pudimos nosotros ver, y que estaba buscando su destino, estaba buscando dónde quedar en este mundo, y tenía la inclinación hacia Dios, obviamente, hacia la fe, ¿cierto? Entonces, él entra de aspirante y ahí él sufre
por ser débil, sumiso, tal vez, ¿no es cierto? Porque no dice rebelde en ningún momento que era un muchacho rebelde, sino que al contrario, era como poquita cosa, entre comillas. Entonces, le hacen un tratamiento de shock al más antiguo método de encerrarlo 8 días y sin comida, con un régimen muy torturador, psicológicamente y físicamente, porque sin comida. Incluso sus compañeros, algunos se compadecen con la cocinera y le llevaban comida. Lo descubren y fue peor. Entonces llegan unas visitas y ahí en ese descuido que hay un descuido, por suerte, gracias a Dios, se produce un descuido y él huye y se va. Y después de 20 años tiene terribles recuerdos todavía de eso. Entonces, obviamente que después cuando abrimos el código, no les digo, que ahí sí que nos espantamos, porque alcanzamos a ver solamente la primera parte en cuanto al animador, que transgredía creo que los 10 puntos, alcancé a leer 10 puntos, los transgredía toditos y algunos muy fuertes, ¿no? Empezando por el 1, en que tenía que el ser no el representante, pero tener esa obligación de Dios, ¿no? O sea, él amar, primero yo como animadora tengo que, lo primero, amar a Dios y transmitirle a ese otro ser humano que llega a mí, a que le hago mi servicio, transmitirle el amor de Dios. Y de ahí ya se derivó todo lo más malo. Así que una responsabilidad social también vimos, indirecta, o no tan indirecta a veces, porque hacemos obsecuencia, responsabilidades institucionales, y también las directas, ¿no es cierto?, que eran ahí, de los que estaban ahí con él. Mucho silencio, digamos, los superiores eran enigmáticos, dice, y obligaban a los aspirantes al silencio. Entonces, todo eso hacía un ambiente de complicidad, confabulación. Y es muy triste porque uno ha sabido casos, incluso en el caso mío, yo supe de un caso muy cercano, de una chica. Entonces, no fue tan terrible como de no comer, de no todo eso, pero por lo menos que la mandaban a todos los oficios más humillantes que podían, y en forma muy frecuente, que fueron minando, y yo creo que querían probar su humildad. Y era humilde de naturaleza, una alumna mía, humilde de naturaleza, una alumna que ella fue a una otra congregación, y en esa congregación como que la quisieron probar, parece, creo yo que eso fue, ¿no?, su resistencia de humildad, pero se les pasa la mano. Se pasa la mano a veces en eso, ¿no? Y por eso que es muy importante que tomemos conciencia, y agradezco. La mano y el codo, María Cecilia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Gracias. Bien, entonces ahora sí vamos con el grupo número 2, que nos pueden acompañar del grupo número 2, que el tema era formadores acogedores, demasiado acogedores. Sí, así es. Hola, soy Eneina Navarrete, Carmelita Teresa de San José, y en el grupo compartíamos un poco la historia de Salvador, le pusieron así el nombre ficticio, un muchacho que tenía como una buena disposición para lo que era como el discernimiento vocacional, hizo el proceso en una comunidad, y al momento de los votos perpetuos, como considerando que tenía pocas actitudes como fraternas, era medio individualista, le rechazan los votos perpetuos. Entonces lo devuelven a su casa, venía de un contexto donde no había presencia de la madre, el papá era una persona bien mayor, y luego él reingresa a un seminario. Y en este seminario lo acogen, pero súper bien, de maravilla, lo pasan miércoles, de largo, como podríamos decir, hasta que se ordena sacerdote,
el obispo está feliz porque ya hay un hueco menos ahí, pero sigue presentando como actitudes que son las mismas que tenía en el seminario anterior, por las que había sido rechazada su profesión, y la comunidad como que tiene los mismos problemas de que no es muy individualista, es muy crítico, no participa de las reuniones del clero y cosas así. Entonces, con el grupo dialogamos, fuimos como repasando rápidamente los artículos, vimos como en el tema del segundo acompañamiento hay como una falta grave en el no comunicarse con la comunidad anterior para averiguar como las causas por las que había sido rechazado. Incluso en el texto decía que él había sido como que esta segunda comunidad que lo acoge, lo escucha como rápidamente y como que quiere reivindicarle en su dignidad. Y dialogábamos que este era como un aspecto igual eh, importante a considerar porque, o sea, ¿de qué dignidad estamos hablando si ellos ni siquiera habían averiguado el contexto anterior por la causa que él había sido como rechazado? También nos llamaba la atención cómo podía ser la falta de acompañamiento serio en este segundo proceso donde se le ve como que lo quieren motivar a que pase rapidísimo. Y principalmente íbamos viendo cómo los formadores o los que acompañamos estos procesos debemos estar abiertos y confiar en otras personas que pueden ayudarnos a tener una mejor visión en el acompañamiento vocacional. Y también, ya como que eso es todo lo que he logrado retener. Si alguna otra persona de mi grupo quiere aportar, se lo agradecería mucho, porque hablamos bastante, pudimos ver bastante de los artículos, entonces ya se me confunden las ideas. Tú has Pero estado era perfecta, básicamente Edina, perfecta, perfecta. Ahora que completen los demás, perfecto. eso. Muchas gracias, Edina. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Bien? ¿Algún compañero del grupo 2 que quiera aportar algo más? Quizás solo aportar, claro, con respecto a lo que Nadina decía que salía al final del caso, ¿no? Que el obispo estaba muy contento porque a pesar de lo poco comunitario que era este personaje y lo bastante individualista, tapaba un hueco. Entonces, como muchas veces caemos en este pecado de no hablar con la verdad, con los vocacionados, entre comillas, y les dejamos pasar muchas cosas sin tener en cuenta, por ejemplo, el trabajo en redes, en el tema de la formación, tapando este hueco, queriendo evitar el deceso de nuestras familias religiosas, ¿no? Sin dejar espacio a Dios para ello, ¿no? O sea, queremos tratar de solucionar nuestros números como sea. Eso, yo no sé si hablamos, es que claro, fue como harto, entonces, y nos falta tiempo, gracias. Muchas gracias, Jessica, muy amable por tu. Estaba Raúl que quería decir algo, me parece. Sí, también. No, también hablamos en el primer caso, claro, como decía usted, Jessica, de enfrentar los conflictos a tiempo y no esperar hasta el último proceso. Yo creo que eso fue el pobre Salvador que iba feliz y en los votos perpetuos le dijeron que no. Yo creo que eso hay que tratar de evitarlo. Y también uno cuando presenta a alguien al seminario, si es que llegase esa posibilidad, tal vez a veces uno puede mandar a alguien que uno cree que no, pero no se atreve a decirlo. No se atreve a decirlo. Y cómo entonces podemos ayudar, aunque cueste, aunque no nos quieran, aunque nos miren feo, aunque perdamos el cariño, pero la verdad va a ayudar al joven y a todas las personas con que este joven se pueda desenvolver a futuro. Entonces, no solamente en el seminario, sino que también previamente, en ese acompañamiento de decir, ¿sabes qué? Yo no veo ocasión o no te veo con esta capacidad, tal vez Dios te está planteando este camino, pero atreverse a decirlo aunque sea generador de conflicto.
El caso no lo dice, pero un personaje como este es carne de cañón para cualquier tipo de abuso a la larga o a la corta, porque cerrado en sí mismo, aislado de los demás, y etcétera, es un cóctel perfecto para todo lo que puede venir. Bueno, pero eso no lo dice el caso. Muchas gracias, Raúl. Y ahora pasemos al tercer caso. Veamos al grupo número 3. El título del caso es Plagio psicológico en comunidad eclesial. ¿Alguien del grupo 3 voluntario que se quiera animar a hablar? No se amontonen. Ya, mi nombre es Richard. Muchas gracias. Soy laico de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, venezolano. Este caso que nos tocó era un ejemplo de un tal Daniel que fue como reclutado de un grupo. Nosotros en el grupo, en la conversación estábamos diciendo que era una secta, que tenía como finalidad tratar de casar a las personas entre ellos mismos, que denominaban como a las hijas, si mal no recuerdo, de Israel. Son casarse con la hija de Israel. De estos grupos era como una secta que obligaba a las personas a casarse entre ellos. Si por casualidad alguno estaba casado y el matrimonio, uno de la pareja no aceptaba unirse al grupo, los hacían divorciarse. Les hacían un divorcio de hecho, para que esa persona que no quería incluirse se fuera y el que quedara se casara con ellos mismos. Era una especie de endogamia que estaban creando allí. Hacían también unas confesiones públicas y eso lo usaban luego en momentos donde alguien quería o pretendía abandonar, lo usaban a su favor como una especie de chantaje. Por eso que decía el plagio, una especie de chantaje psicológico. ¿Qué otra cosa hacían? Si las personas tampoco se convencían o venía una autoridad eclesial como el obispo, no les hacían caso porque ellos estaban en lo correcto. Y el grupo era muy, muy pequeño, pero era muy cerrado. Evitaba que las personas dijeran algo y el que saliera, o se atreviera a salir, iba a quedar como un traidor y iba a quedar al escarnio público. De hecho, los amenazaba y le decían, si te vas, la sangre de Jesús por nuestros términos caerá sobre ti. Es que le decían ellos. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Richard. ¿Alguien más del grupo? Sí, sigue. Dentro del código, nosotros lo que veíamos, lo más parecido era el punto 3 de los colegas. Y eso es lo que tratábamos de disuadir allí, de tratar de aclarar si era el punto 3 de los colegas o entraba ahí la institución. Y en esa discusión nos quedamos, todavía no terminamos de definir. Vale. Ya, es todo. Ahora sí. Muchas gracias, Richard. Gran aporte. No sé si alguien más del grupo 3 quiere participar, quiere comentar, quiere agregar algo. Yo estaba en el grupo 3 también y bueno, nos fuimos en varias otras temáticas, pero igual como nos costó encontrar, pero veíamos también que uno de los números que decía que el animador de la formación tenía que estar como consciente de lo que se hace en la comunidad. Si eso llevamos a un formador en una comunidad, ¿no es cierto?, de las prácticas que se realicen allí, debe estar muy informado de eso, ¿no? Y ahí tiene que existir mucha la transparencia, porque ahí una de las cosas que decía el padre era la libertad, ¿no? ¿Qué libertad se está ejerciendo ahí dentro del grupo? Porque el caso lo veíamos como verdaderamente una secta en donde no podía salir. Entonces veíamos cómo la importancia del formador estar al tanto
de lo que se realice dentro de la comunidad, las actividades, cómo estas se desarrollan, los integrantes que están. Eso un poco también lo veíamos. Complejo el caso. Sí, es muy complejo. Incluso los matrimonios así son causa de nulidad. ¿Alguien más del grupo 3 que quiera aportar? Éramos pocos, se tuvo que ir el hermano que estaba con nosotros. Ah, bueno. Bien, entonces seguimos ahora con el grupo 4 y el título del caso es Detrás de las incómodas cortinas del silencio. ¿Alguien del grupo 4? Hola, buenas. Hola, Augusto, buenas. Hola, hola. Yo soy Augusto Ortiz, soy profesor de acá de Los Vilos, trabajo en la Escuela Divina Providencia de la Comunidad de Amor de Dios, ¿ya? Nos tocó el caso 4 y a grandes rasgos nos explica la presencia o la llegada de un misionero, ¿no es cierto?, a una comunidad, el cual él llega con una actitud, o bueno, sus características, bueno, perdón, voy a ordenarme, ya, soy un poco desordenado mis pensamientos de repente. Nos cuenta la historia de este misionero, ¿no es cierto?, que llega, sin embargo, no se integra bien dentro de las labores que tiene que desarrollar dentro de esta comunidad, termina haciendo muchas veces las cosas que él quiere, y en el transcurso de esto es acusado de abuso, ya, por parte de una familia de su hijo, y en este caso, pero no se siguen los pasos posteriores, ya que es el hecho de la denuncia formal, ni nada por el estilo, porque la familia no quiere exponer al niño tal vez a estas declaraciones, y por parte de la comunidad tampoco se sigue una investigación. Lo que hace que también que este misionero quiera trasladarse a otra comunidad, ¿ya? Y en este traslado a esta nueva comunidad, explican dentro del texto que él no cantaba porque le dolía la garganta, que no hacía trabajos físicos porque tenía dolores corporales, que se le daba el trabajar con enfermos, y cuando pide el traslado a esta nueva comunidad, claro, el fuerte eran todas estas características, entonces se puede también dar o ver que podían haber otras intenciones, ¿no es cierto? Y básicamente siempre este traspaso entre comunidades siempre se ocultó o no se transparentó, no se dijo que él tenía una denuncia o una acusación de abuso. Ya, eso es a grandes rasgos la problemática que ahí se nos expresa, ¿ya? Conversamos mucho dentro del grupo, ¿no es cierto?, con respecto a las opiniones que nos daba esto, y básicamente el, el- el problema que nosotros y que más se conversó dentro del grupo era el ocultamiento de esta información, ¿no es cierto?, que es básicamente sacarlo de una comunidad, porque la medida que tomó la congregación fue alejarlo del trabajo con los niños, ¿ya? Y lo toma de esta comunidad y no se entrega esa información. Disculpe que tengo perros y están aquí. El, entonces, la ocultación de la información, ¿no es cierto?, que debería transparentarse cada vez que se hizo este traspaso a las comunidades o haber prosperado en una investigación con respecto a esto, ¿ya? Eh, Me puse a revisar lo de los códigos y puedo identificar, por ejemplo, que en el artículo, en el punto número 3 que habla de los colegas, en el artículo 21, ¿ya? Del código ético. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? El 3, artículo 21, ¿no es cierto? Habla de que el animador dice, entonces conforman una comunidad, ¿ya? Y que dice, compartir este código implica la voluntad de supervisar a los compañeros y posiblemente de tomar medidas colectivas adecuadas a las dificultades existentes, ¿ya? Y fue lo que no existió de parte de sus superiores, ¿ya?
de las personas que se enteraron de este caso, de investigar este caso y tomar estas medidas que tal vez hubieran prevenido y haber generado estas acciones correctivas para evitar que se siguieran pasando o que pudiera generar futuros problemas en nuestras comunidades, ¿ya? También en la profesión en el punto número 5, profesión, animación, formación y vocación, el artículo 29 también creo que se relaciona. El artículo 29 que dice su formación, competencia, adquirir competencias integradas, ¿no es cierto? Es decir, saber, el hacer y el saber ser, ¿ya? Que él evidentemente no iba con este objetivo, ¿ya? Dentro de la comunidad, ya que fue lo que alcancé a ver dentro de este trabajo, ¿ya? Eso es lo que puedo agregar. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Excelente análisis, Excelente Augusto. análisis. Si alguien más del grupo quiere aportar algo, lo escuchamos con atención. Sí, lo que decíamos también al inicio fue un poco que, bueno, el título lo dice, el problema del silencio. Cuando se oculta la información, nosotros decíamos a veces por falta de vocaciones, los procesos van adelante. Y este joven al inicio ya habían problemas y dijo, siguió la formación como si no hubiese pasado nada. Entonces, ¿cuántos problemas se producen desde que los podríamos a lo mejor parar desde un inicio y continúan a después crear tanto daño? Y querer o no, eso dentro de la ética que nos decía el padre Mario, habla como uno desde el inicio tiene que transmitir los valores y saber a qué se compromete. Entonces eso ya, como desde el inicio ya había una falta de, y después lo más fácil es ocultar la información, que eso se pasó desde el inicio. O sea, cuando uno cambia de un seminario a otra congregación, uno tiene que disponer de información de la otra persona. Entonces, se va creando daño de a poco vamos y la caja va aumentando y después se crean mucho más problemas. Muchas gracias, hermana Luisa. Bien, vamos entonces ahora al grupo número 5, la relación de ayuda más allá del término de la fase de formación. Del grupo 5, ¿algún voluntario? ¿Del grupo 5? No responden. Sí, aquí. Ahí. Ah, Edgar. Muy bien, sí. Bueno, yo soy Edgar de Santiago, de la Hermandad Discípulos de Jesús, soy mexicano. Bueno, platicábamos ahí un poco en los que estábamos en el grupo 5, por aquí están también en el chat ahí para que me ayuden a complementar. Es la situación de, bueno, no se presenta todo claro, tuvimos algunas dudas, pero es la presentación de una formanda con una formadora que la acompañó como unos 4 años. Entonces, los primeros 2 años tenía con ella entrevistas semanales, muy periódicas, y los siguientes 2 años, cada 2 o 3 meses. Entonces, una vez que deja de ser la formadora, como que la cambian de casa, de todos modos se siguen viendo y la formanda expresa que empieza a ver a la formadora como una madre. Internamente porque siente que platicábamos un poco sobre los roles que ejercen, ¿verdad? Decíamos que había asimetría en cuanto a personas, pero había una asimetría en cuanto a, pues como la fuerza transgrede esto, en las reuniones decía el caso que estaban previstas para que duraran 60 minutos y cuando se llegaba la hora, la formadora como que retenía a la formanda y le decía, no pasa nada, que rompió la confidencialidad ética de lo que platicaba la formanda. Y bueno, finalmente descubrimos que crea una dependencia insana de parte de entre las dos, ¿verdad? Y que está haciendo algo malo.
porque más que desea uno se poner como referencia pues a Cristo, la vocación, o que siguiera adelante, ¿verdad? Más bien, pues se puso de referencia a formanda y eso desembocó en una dependencia malsana, y que veíamos que es como una alerta, porque aunque no había un abuso sexual, por ejemplo, ni nada por el estilo, pero bueno, es una alerta de que se puede desembocar en más cosas, porque ya hay una situación insana. El grupo quisieran complementar. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, gracias, Muchas gracias, Edgar. Edgar. Sí, ahí cuando analizábamos el caso no nos dio mucho tiempo de mirar, o sea, en qué parte del código podía ser, pero lo que él decía, la simetría de, o sea, en el rol, ¿no? Llegó un momento como que la formadora ya no tenía que ver, porque el proceso había terminado, sin embargo la relación no se corta. Y eso genera como un malestar en la formanda, como que había cosas que no la dejaban bien. Entonces lo que nosotros veíamos allí en el, que bueno, no lo menciona el escrito o el testimonio de la formanda, es que hubiera otras instancias que intervenían o intervinieran en ese proceso. No se menciona nunca que haya hablado con otra persona de la congregación, entonces como que todo se ceñía a la relación entre ellas dos. Entonces también veíamos la importancia de la supervisión, ¿no es cierto? Es decir, esa formadora con quién se confrontaba sobre esta formanda, y a su vez la formanda, qué otras instancias congregacionales tenía para ver, ¿no? O para, quizás no la parte más confidencial, evidentemente debía llevarla con ella, pero no, bueno, no lo menciona el escrito, y que quizás lo veíamos interesante, ¿no? Y ahí, bueno, ahí queda como que hay una relación de transferencia interesante, porque la formanda la ve como la mamá por la situación familiar que ella vivía, una mamá 100% incapacitada mental y un papá violento, ¿no? Entonces posiblemente también la formanda buscaba eso, buscaba una madre, y la formadora alentó eso en vez de reubicarlo, ¿no? Pues si bien puede ser una reacción normal de la formanda o de cualquier persona que viva una relación conflictiva en la familia, parece como que, bueno, incluso la manifestación de la formadora, de como que ahora que ya no soy tu formadora, estoy más libre, ¿no? Como para continuar esta relación, lo cual no dejaba bien a la muchacha. Bien, bueno, eso fue un poco lo que pudimos conversar. No sé si alguno más del grupo quiere aportar algo que nos estemos olvidando, no sé. Muchas gracias, Sandra. Bien. Padre Mario, ¿quiere agregar algo como para ir cerrando? No, me ha gustado mucho el análisis que han hecho. Lógicamente el tiempo ha sido breve, pero la intención era justamente esa, de hacerles notar cómo muchos de estos casos, si se encuentran con un código ético, se descubren carentes por en varias maneras, ¿no? Carentes de ética y de deontología profesional. Creo que el ejercicio hecho puede ser ilustrativo. Les he puesto allí la presentación PowerPoint que hice antes, corrigiendo algunos errores que se me habían escapado en la realización antes, y les pido perdón por eso cuando la presenté, pero están corregidos, creo todos, espero. Y luego les puse también una última versión que yo había mandado a Monseñor, que no sé si es esta que está allí, porque vi alguna palabra que me parecía que no era, porque
mandé una última versión del código ético, la he puesto ahora en la chat, está también en la chat, la última versión. Bueno, ¿qué decirles? Yo creo que esto que hemos hecho ahora es un ejercicio práctico de aquello que debería ser más o menos habitual en el orden de la supervisión del trabajo de dirección espiritual, de acompañamiento, de discernimiento, de formación vocacional. Si esto hiciéramos y si tuviéramos de verdad una atención específica, no por controlar a los demás, sino por promover nuestras capacidades, nuestra competencia para ser felices en aquello que hacemos, habría muchos, pero muchos menos problemas de aquellos que hoy nos afligen. Creo que no tengo mucho más que decir, porque lo que tenía que decir ya se los dije antes. Lo que me faltó decir está escrito en el código y luego quedaremos para cuando Dios quiera. Por mi parte, no otra cosa más, me parece suficiente lo que hemos hecho. Muchas gracias, Ahora, profesor. si ustedes tienen preguntas, no sé, Pablo, si querías hacer alguna resonancia o alguna pregunta de parte de los si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque por favor al tiempo, que sean cortas, precisas, así las vamos a ver si Padre Mario puede responderla. Yo. Hola, padre. Hola, Alejandra, hola. Usted habló de que había como poca falta de supervisión. ¿Cómo debería ser esa supervisión de los formadores? Pienso en el caso que nos tocó a nosotros, donde los curas los formadores eran enigmáticos, dice. No se hablaba del tipo de acompañamiento que se le daba al aspirante. Mira, yo creo que esto no está normado, no está arreglado. Yo me doy cuenta de que lo que he publicado, lo que he hecho, es un abrir camino. Es un generar un reactivo para ver si alguien con responsabilidad suficiente agarra la pelota en la mano y dice, bueno, pongámosla en el aro. O sea, hagamos el paso que tú estás pidiendo. Es claro que una cosa como esta debería decidirla, por ejemplo, una conferencia episcopal, un gobierno regional de congregaciones, estructuras, digamos así, de gobierno que asumen un código ético en función de poder supervisar y establecer la institución de la supervisión, que no existe en nuestro campo. Ese es el punto. No existe en nuestra función una supervisión, sino cosas más o menos aproximativas, porque, por ejemplo, el párroco que tiene a su cargo una parroquia, ¿en qué modo es supervisado su trabajo? Realmente es poco supervisado su trabajo. Él actúa, realiza, y si tiene buena voluntad lo lleva adelante bien. Y si no le va bien, ¿quién lo supervisa? ¿Quién lo controla? Llegamos a controles al último ejercicio cuando ya todo el pescado está vendido, cuando ya las problemáticas se han engordado mucho. ¿Me explico? Es por eso que tendría que haber un sistema que evalúa más concretamente, como harán ustedes ahora a la final de este encuentro, la concreta realización de algunas cosas con determinados tiempos y en determinados modos. El código que yo les he presentado es una prueba, digamos así, de establecer algunas normas con las cuales poder evaluar y poder regir o gestionar el propio servicio. Pero coincido contigo de que sobre esto todavía hay mucho por hacer. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos por la última así como para cerrar, porque la hermana Mónica me está mirando que quiere terminar ya. No, es por respeto a todos por el tiempo, para tratar de mantenernos. Ya nos pasamos del horario, pero yo sé que todos están muy ocupados en estos días de fin de año, así que estamos todos ocupados. Así que la última pregunta. Bien, creo que estamos, hermana Mónica. Podemos pasar al momento final de la oración. Bueno, agradecerles a cada uno su tiempo,
que valioso es que usted invierta, ¿no? Que invirtamos en esto, en la formación. En la medida que todos nos vayamos formando, evitaremos todo este tipo de transgresiones, de abusos. Y obviamente esto nos evitará dolores, porque también la deserción es un dolor no solamente para la sociedad, sino también para la comunidad que padeció esa realidad, ¿no? Entonces, animarnos también a esto, a formar a tiempo, a pesquisar. Bueno, y por el chat nosotros le hemos enviado, efectivamente, como dice el padre, donde dice Anita Feb, a todos, una encuesta donde le pedimos que puedan tomarse unos minutitos. Una evaluación, eso, gracias hermana. Una evaluación del encuentro y también con sugerencias. Usted lo puede descargar y completar. Es muy importante para nosotras su opinión, bueno, y sepa que también como pastoral vocacional de la Arquidiócesis de Santiago estamos al servicio de ustedes. Si sus comunidades tienen dudas o quisieran algún material, estamos para servirles, para compartir esa información. Nos pueden ubicar por las redes sociales o directamente ir ahí a la Vicaría de la Esperanza Joven, donde estamos ubicados en Moneda. Querido Padre Mario, un gran gracias de parte de todos nosotros, de todo el equipo. Muchas gracias, realmente interesantísimo, movilizador, con gusto a poco, ¿no? y con mucha tarea de seguir formándonos en esta área. Así que le agradecemos su exposición. Está también, obviamente, si alguien de manera particular quiere invitar al padre a su comunidad, ahí está, este es el momento. Y también, si les interesa, nosotros le podemos dar el contacto para que usted lo pueda invitar a sus comunidades más grandes para la formación. Yo le paso el dato, padre. Yo creo que usted es una riqueza y hay que aprovecharlo. Gracias, hermana Mónica. Trabajo desde hace 20 años en esta universidad y en estos temas. Hace al menos 10 que estoy enseñando ética de la animación de la formación vocacional. Es claro que, por ejemplo, para un encuentro como este, uno tiene que hacer una apretada síntesis de muchas cosas, porque todo esto depende de otros muchos contenidos y continúa con otros, ¿no? Por lo cual, creo que siempre sí, nos quedaremos con gusto a poco. Pero lo importante es que si hemos llegado a pescar alguna cosa buena en todo esto, la sigamos masticando, ¿no? Por ejemplo, lo que me preguntaba Alejandra, yo creo que hay que seguir construyendo mentalidad, porque justamente por falta de sensibilidad o de mentalidad en estas cosas, es que estamos como estamos. Y luego también seguir trabajando en la formación para que haya personas siempre más maduras en la relación pastoral, en la relación de ayuda, en la relación de gobierno y de acción, ¿no? Los casos que hemos analizado son casos que podrían haber sucedido en cualquier comunidad del mundo, ¿eh? Y lo peor del caso es que cada uno de estos es un hecho real. A veces cambiado el sexo, cambiado el lugar, cambiado el nombre, cambiada la circunstancia, pero les aseguro que son todos reales, no hay ninguno inventado. En fin, son cosas que llaman mucho la atención y que creo que nos exigen a los que estamos un poquito pensando en la formación un alto nivel de coherencia por nosotros mismos y un alto nivel de compromiso para que otros sientan y practiquen lo mismo. Bueno, les agradezco mucho, ha sido un placer. Les pido 1000 disculpas por el error de los horarios, que no sé cómo lo hemos cometido juntos, pero bueno, ahí estamos. Pasan las mejores familias, así que... Sí, la mía no es de las mejores, si supieran ustedes todo lo que pasa. Pero bueno. Pero muchas gracias, Padre Mario. Gracias a ustedes. Y bueno, también cerramos
este encuentro, pidiéndole al Padre Dios que nos acoja con ternura, que nos conceda un corazón sabio, misericordioso, prudente, para poder acompañar, animar, acoger, discernir lo que el Señor espera de nosotros también en esta pastoral. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas una oración gracias. por nosotros, una oración por nosotros, por nuestra universidad. Y si alguno quiere venir a estudiar, las puertas están abiertas. Y es una Padre. Muchas gracias. Miren, la digo como ex alumno de la universidad, es una muy buena universidad, así que vayan. No es solamente la parte académica, sino todo el ambiente que hay en el campus de la universidad del PUC es lindo. Así que vayan todos. Bueno, gracias queridos hermanos, buen día. Mira, que yo les bendiga. Chao, chao, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Contesten el formulario, porfis. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.